Bueno, yo voy a presentar un trabajo que hicimos junto a la Universidad de UDELAR de Uruguay, desde el INTA Sáenz Peña, que se llama, Sáenz Peña Chaco, disculpen, acá en el interior de la provincia del Chaco, que se llama Dominancia, Diversidad y Abundancia de Arañas en Sistemas de Producción Agroecológico y Convencional. Disculpen que no puse el cronómetro, voy a iniciar. Entonces nosotros lo que hicimos en este trabajo fue monitorear en 2 ensayos de algodón en un planteo agroecológico y un ensayo de algodón manejado en forma convencional, la diversidad, la dominancia y la abundancia de arañas, con el fundamento de evaluar el control biológico presente en esos lotes, o sea, que el control biológico conservativo, para los que no saben, se basa en el uso o la utilización de enemigos naturales de las especies que son consideradas plagas, que se logran justamente por el crecimiento de las comunidades a través de la complejidad estructural de los agroecosistemas. Entonces lo que teníamos eran 2 ensayos de 125 metros de distancia, en donde el ensayo de algodón agroecológico estaba manejado de forma estaba en franjas con otras especies alimentarias, rodeado de un borde de alfalfa. Es un ensayo que viene sin herbicidas y sin insecticidas hace 3 años, y por el otro lado el algodón convencional se maneja de forma de un algodón de siembra directa con semilla transgénica. Lo que hicimos fue, en estos 2 ensayos, durante 7 días capturar insectos en trampas pitfall. Pusimos 35 trampas en cada ensayo, en transectas, y fuimos capturando todos los insectos que cayeron, y en este trabajo presentamos los resultados de las arañas. Bueno, lo que encontramos en esos 7 días de monitoreo, disculpen, fue que dentro de lo que es la dominancia, no vimos diferencias significativas, pero sí fue mayor en el manejo convencional respecto al agroecológico. Esto puede ser porque, dado el manejo donde se usa glifosato, se usan insecticidas, incluso en el algodón se aplican insecticidas en forma permanente contra el picudo en la época de floración y fructificación, estas aplicaciones podrían hacer que algunas especies se tornen dominantes. En cambio, en lo que fue el índice de diversidad de Shannon, tuvimos mayor diversidad en el planteo agroecológico en relación al convencional. Esto se puede ver en esta figura. Es chiquita la figura, pero bueno, lo que se ve en rojo es la diversidad del ensayo de algodón agroecológico, y en azul el convencional. Y por otro lado, respecto a la abundancia, en el manejo agroecológico encontramos que la abundancia fue mayor, principalmente de la familia Lycosidae, que es una familia de arañas que se encuentra en el suelo. Es importante también agregar acá que el ensayo agroecológico, como les decía, hace 3 años no se aplica ningún tipo de insecticida, de síntesis o herbicida, pero sí se mueve el suelo, o sea, está convencional. Y además, también quería contar que la metodología para hacer estos análisis fue evaluar la dominancia, empleando el índice de Simpson, la diversidad mediante el índice de Shannon, y la abundancia usando un modelo lineal generalizado con distribución Poisson, donde el sistema y la familia fueron las variables explicativas y la abundancia la variable de respuesta. Bueno, como conclusión, nosotros en este estudio preliminar, donde analizamos solo las arañas, porque también tenemos los demás insectos para seguir analizando, vimos que la diversidad y la abundancia fueron mayores en sistemas de algodón agroecológico. Y esto puede ser justamente por el uso reducido de fitosanitarios, porque lo único que se aplicaron fueron preparados de alcohol y ajo y tierras de diatomeas. Y por otro lado, la dominancia fue mayor en el sistema convencional, donde en general todo el uso de agroquímicos puede promover la presencia de algunas familias, algunas especies específicas que toleran esa disminución de la diversidad. En el caso del ensayo convencional era el algodón en monocultivo, en el caso del ensayo agroecológico era el algodón en franjas con mandioca, zapallo, porotos y maíz, rodeado de una franja de alfalfa.
Bueno, es eso lo que tengo para contarles. Los autores de este trabajo somos Julieta Rojas, quien les habla, Fernando García Hernández, Mónica Espoljaric, María Alejandra Simonella, Mayra de Filippi, Lautaro Aguirre Polischuk y María Ángeles Lacaba. Fernando García Hernández y María Ángeles Lacaba son compañeros de la Universidad de la República y los demás somos del INTA Sáenz Peña. Muchísimas gracias y bueno, quedo para después responder las preguntas. Voy a dejar de compartir y ahora le voy a dar la palabra a Marta Conles, que va a presentar un trabajo sobre la aplicación de tricoderma. ¿Se ve bien ahí? Perdón, ¿se ve bien? Ahí se ve bien, Marta. Bueno, gracias. Bueno, el trabajo que yo voy a presentar es el efecto de la aplicación de Tricoderma atroviridae en amaranto. Este trabajo fue realizado por integrantes de la Cátedra de Terapéutica Vegetal y de Zoología Agrícola de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Trabajamos con amaranto porque es un pseudo cereal que tiene un alto valor nutritivo para las personas y por otro lado es un cultivo que posee una gran adaptación a distintos hábitats y eso lo convierte en una interesante alternativa para los cultivos estivales. Por otro lado, la sociedad actual cada vez demanda más la reducción del impacto ambiental y toxicológico negativo de las prácticas agropecuarias. Y en este aspecto, el hongo Tricoderma tiene efecto como promotor del crecimiento de las plantas y también como biofungicida, principalmente de los hongos del suelo. Pero esos efectos de Tricoderma en amaranto no han sido aún dilucidados en Argentina. Entonces el objetivo que nosotros nos propusimos fue evaluar el efecto de Tricoderma atroviridae como promotor de crecimiento y como biofungicida. Entonces, ¿qué hicimos? Para ello, sembramos parcelas con amaranto y en el momento de la siembra, sobre la línea de semillas, en el surco, se aplicó una suspensión de conidios de Tricoderma atroviridae. Lo que usamos fue un bioinsumo que produce el laboratorio de fitopatología de la Facultad de Ciencias Agropecuarias con Tricoderma atroviridae alfa CP8, que es una cepa nativa de Córdoba que ellos aislaron. Y después repetimos esa pulverización aproximadamente a las 2 semanas, pero ya sobre la línea de plántulas emergidas. Entonces los tratamientos que teníamos fueron dos aplicaciones de Tricoderma y el tratamiento control. Entonces ahí, para evaluar el efecto de Tricoderma como promotor de crecimiento, lo que hicimos fue medir la altura de plantas en 3 fechas de evaluación, que se midió en diciembre, enero y febrero, el rendimiento de las plantas, el peso de 1000 semillas, y la calidad fisiológica de las semillas cosechadas, mediante un test de germinación siguiendo la reglamentación de ISTA. Y para evaluar el efecto como biofungicida, lo que se hizo fue hacer un blotter test, que es un test que se hace con las semillas sobre papel humedecido para evaluar los hongos que se presentan. Entonces las conclusiones, resultados y conclusiones principales a las que arribamos fueron: uno, que la cepa nativa, Tricoderma atroviridae alfa CP8, promovió el crecimiento en altura de las plantas de amaranto, pero ese mayor crecimiento no se tradujo en un mayor rendimiento ni en mayor peso de 1000 semillas. Pero acá quiero aclarar que en realidad el rendimiento de las plantas donde se aplicó Tricoderma fue un 15% mayor, pero no se diferenció estadísticamente, lo que significa, por un lado, que harían falta más años de estudio. Lo que pasa es que el año 2020 se perdió por un montón de motivos complicados, y ese rendimiento mayor en un 15% puede tener significancia económica para los productores.
Por otro lado, Tricoderma troviride mejoró la calidad fisiológica de las semillas cosechadas, porque aumentó la energía germinativa, aumentó el peso seco de las plántulas, aumentó el poder germinativo y redujo el porcentaje de plántulas anormales. Y además, Tricoderma troviride evitó la presencia de Rhizoctonia, que es un hongo patógeno en las semillas que se cosecharon de las plantas donde se había aplicado el tricoderma. Y además disminuyó la carga fúngica total de las semillas de amaranto cosechadas. Entonces lo que podemos ver que este bioinsumo, que es barato y es fácilmente accesible para los productores de toda la República, puede satisfacer la demanda social de reducción del impacto ambiental y toxicológico negativo de las prácticas. Bueno, y nada más, entonces un agradecimiento a la Secretaría de Ciencia y Técnica que nos dio los fondos, y bueno, espero que les haya gustado. Listo. Muchas gracias, Marta. Terminaste exactos a los 5 minutos. Bueno, así que, bueno, muchísimas gracias. bueno, Ahora tengo vamos que a dar- Muchas gracias. dejar de compartir, ¿no? O algo. Sí, allá arriba hay que ver el verde. Listo. Bueno, le vamos a dar la palabra a Celeste Molpe Ceres, que va a presentar un trabajo sobre las producciones con base agroecológica a escala comercial en el partido de General Pueyrredón. Buenas tardes, Celeste, puedes compartir tu... Hola, buenas tardes. No sé si ahí ya se ve. Está media lenta mi computadora, pero... Ahí está empezando a compartir. Bueno, creo que ahí se ve, ¿no es cierto? Sí. Bien. Si quieres poner en modo presentación, a ver si se puede ver un poco más grande. Sí, en mi compu ya está, pero bueno, tarda. Por ahí... Ahí está, buenísimo. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Las venía escuchando y bueno, esta presentación es un poco, no es tan técnica, digamos. Inició como un trabajo más bien exploratorio. Este trabajo parte de un equipo interdisciplinario, interinstitucional, que está conformado por personas de CONICET, somos investigadoras y extensionistas de CONICET, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y también de INTA, de la Experimental Balcarce y de la Agencia de Extensión Rural Mar del Plata. Bueno, en la zona donde nosotras estamos, la producción frutihortícola es muy importante. El cinturón frutihortícola del Partido General Pueyrredón es el segundo en importancia después del de La Plata, por la superficie producida, por la cantidad de mano de obra empleada, por el volumen producido. Y desde hace algunos años es una zona de conflicto, especialmente por el uso de agroquímicos. Se viene trabajando en ordenanzas y es una zona de conflicto. Y bueno, en los últimos años empezamos a notar la emergencia de algunas producciones con bases agroecológicas en el partido. De todas maneras, no había datos sobre quiénes eran los productores, cuántos eran, qué hacían, dónde estaban, dónde vendían lo que producían. Entonces también un poco como demanda de los propios productores que estaban empezando a producir de este modo, de querer conocerse, empezamos a hacer un mapeo, una base georreferenciada de productores, que inicialmente la intención era hacer esta base georreferenciada de productores frutihortícolas del Partido General Pueyrredón. Pero bueno, una vez que fuimos avanzando en el relevamiento, empezamos a sumar a otros productores que tenían otro tipo de producciones complementarias, como por ejemplo miel, brotes, y también a productores de partidos vecinos, que una vez que empezamos a hacer las entrevistas, bueno, se iba dando la posibilidad también de hacer el mapeo, de extenderlo, y bueno, nos pareció importante sumarlos y complementar también la información. Entonces, bueno, actualmente sumamos al partido de Mar Chiquita, de Balcarce, General Alvarado y Necochea, que ahora cuando termine la presentación les voy a compartir por el chat el link, porque toda esta información la hicimos en el GIS, que es, si bien es un software abierto, por ahí el acceso es difícil.
Entonces después se exportó toda esta información a una base más simple de Google Maps, que se puede acceder a través de cualquier celular o tablet, entonces también incluso los productores pueden acceder a esta base. Nosotras, para poder hacer el relevamiento, lo que hicimos fue un cuestionario que tuvo 32 preguntas y estuvo guiado por los 10 elementos de la agroecología para intentar relevar aspectos no solo productivos, sino también comerciales, asociativos, intentando contemplar la diversidad de elementos de la agroecología. Inicialmente teníamos la duda de si llamarlos a todos productores agroecológicos. Inicialmente entonces hablábamos de productores alternativos al modelo convencional, y eso también al interior fue motivo de debate, porque incluso cuando compartíamos con los propios productores esta definición, ellos no se sentían identificados. Y bueno, comprendimos que existe al interior del grupo una gran diversidad. Muchos sí se autodefinen como agroecológicos, pero había también permacultores, productores naturales, biodinámicos. Y bueno, entonces, a modo general, actualmente hablamos de productores con bases agroecológicas para contemplar la diversidad de matices que hay en el interior. Si bien el punto de partida que los une es el rechazo común al uso de agroquímicos, en el interior digamos que contempla muchísimo más que eso estas producciones. Y bueno, actualmente tenemos cerca de 50 productores relevados. Si bien este todavía es un pequeño porcentaje comparado con la producción total convencional del partido, estas producciones están emergiendo con fuerza y están también encontrando circuitos de comercialización cada vez más fuertes. Así que bueno, este trabajo ha sido importante y es una base que sigue constantemente actualizándose, porque ha permitido en primera instancia visibilizarlos, y por otro lado también ellos empezaron a conocerse y incluso también, por ejemplo, creamos un grupo de WhatsApp con todos los productores donde ellos empiezan a conocerse, a intercambiar dudas, a generar nuevas redes. Y bueno, por ejemplo, de este trabajo, como una de las demandas, surgió la posibilidad de generar un sistema de garantías participativo. Entonces ahí han ido surgiendo otras demandas. Sí. Estamos ya pasados de tiempo, así que... Bien, perfecto. Bueno, no, que a partir de esto han ido empezando a surgir demandas que estamos intentando también darle respuestas. Bueno, hay otras compañeras que después van a trabajar a la tarde sobre este tema, así que bueno, solo mencionarlo nomás. Muchas gracias. Gracias. Bueno, le vamos a dar la palabra a Martín Cano, que nos va a hablar de la experiencia de abonos verdes para recuperar el suelo. Yo disculpen que me pongo la gorra, pero si no les voy cortando los 5 minutos a cada uno, no vamos a llegar a tener mucho tiempo para las preguntas. Sí, perfecto, gracias. Martín Cano no lo veo en la lista de participantes. Bueno, podemos seguir con Omar Medina, que va a exponer 2 trabajos, uno seguido del otro, y mientras vemos si se conecta a Martín. Adelante, Omar. Él va a presentar. Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Qué tal? Ahí, bueno, ahí te doy la... ¿Se ve bien ahí? Perfecto. Bueno, buenas tardes. Este trabajo se titula Evaluación in vitro de fermento vegetal y de extractos vegetales para el control del rodillismo. Lo que hicimos en este trabajo fue probar un fermento de Leucaena leucocéfala y extractos etanólicos de Ricinus communis, tajete y también de Leucaena leucocéfala. El objetivo era probar estos extractos que son de fácil preparación y económico,
frente a los nematodos de suelo, que son siempre una limitante muy importante cuando uno quiere iniciar el camino de transición en parcelas hortícolas muy degradadas por la agricultura convencional. Entonces se parte con poblaciones de nematodes muy elevadas y generalmente fitófanos. Entonces probamos estos extractos y se llevó a cabo esta prueba in vitro inicialmente, para continuarla después en maceta y a campo, en el Laboratorio de Zoología Agrícola de la Facultad de Ciencias Agrarias de Jujuy, de la Universidad Nacional de Jujuy. Entonces, como ya dije, se prepararon extractos etanólicos de ricino, tajete y leucaena, y se utilizaron en 3 dosis para probar, al 1%, al 1,5% y al 2%. El fermento se hizo de leucaena y se lo probó al 5 y al 10%. La prueba se hizo sobre masas de huevo de Melodigine, en placas ELISA. Se ponía una masa de huevo por pocillo, y después se medía a las 24 horas de contacto con el producto, se trasvasaban todas las masas a otra placa solo con agua destilada. Entonces se contó los juveniles infectivos que emergían de las masas de huevo J2 a las 24 horas, después se hizo otro conteo a los 3 días y después un último conteo a los 8 días. Y se aplicó el test estadístico de Kruskal-Wallis. Como se puede observar en el gráfico, también se hizo lo mismo solo con alcohol, porque como se trabaja con extractos etanólicos, por ahí el alcohol puede estar ocasionando algún efecto y no el extracto en sí. Entonces, como se puede ver en el gráfico, según el test estadístico aplicado, el extracto etanólico de ricino tuvo una reducción significativa en la emergencia de juveniles infectivos de Melodigine. Sin embargo, se puede ver que el fermento de leucaena al 10% y el extracto etanólico de tajete al 2% también tuvieron una reducción, aunque no significativa, bastante notable. Estos trabajos concuerdan con algunos autores que probaron ricino, extractos de ricino y de tajete. Discutimos un poco porque, a diferencia del extracto etanólico, que se necesita alcohol, los fermentos vegetales son más económicos para producir, y como se utiliza un pequeño inóculo de tierra de monte, tiene un efecto nutricional y microbiológico positivo sobre la planta. Entonces se espera que un efecto nematicida o nematoestático en cuanto a emergencia de juveniles, combinado con un efecto nutricional positivo sobre la planta, tenga un resultado potenciado sobre la población de Melodigine en la planta, o sea que la planta se banque mejor esas poblaciones altas. Entonces, como conclusión, podemos decir que estos extractos y fermentos tienen un potencial uso para ser utilizados en el camino de transición hacia la agroecología en parcelas muy degradadas que tienen altas poblaciones de Melodigine. Y bueno, para continuar el estudio, nosotros decimos que lo ideal sería trabajar con aquellos extractos que tengan un menor impacto negativo sobre la biología del suelo. El ricino es muy tóxico. Entonces, decimos que no solamente que tenga un poder nematicida, sino que además tenga un poder biológico positivo, y que además tenga un bajo costo de preparación, como por ejemplo el fermento de leucaena al 10%. Bueno, este trabajo lo hicimos con Javier Bautista, Claudia Gallardo y Fabio Alabar, todos de la Facultad de Ciencias Agrarias de Jujuy. Eso sería todo. Muchísimas gracias, Omar. Si querés seguir por el trabajo de inicio de la transición agroecológica con productores de pimiento. ¿Ahí se ve? Sí. Bueno. ¿Otra? No. Esta experiencia... no cambió todavía tu pantalla. Bueno, en la mía ya cambió. Me avisan cuando esté. No sé, Marcos, si vos estás viendo la pantalla nueva, tendrías que dejar de compartir y volver a compartir. Ah, bien, bien. Sí, no estoy viendo la pantalla nueva, la presentación nueva. Tiene que dejar compartir y nuevamente compartirlo.
¿Ahí se ve? Sí, Ah, bueno. sí. Sí, sí. Bueno, esta experiencia se llama Inicio de la Transición Agroecológica con productores de pimiento en la provincia de Jujuy, Argentina. El objetivo de esta experiencia fue llevar al campo algunas prácticas agroecológicas y vivirlo con familias de productores a campo. Entonces trabajamos con la familia Almaraz y Flores, que ellos arriendan 2 hectáreas en la finca experimental El Pongo, en el Carmen, Jujuy, Argentina. Esta finca experimental El Pongo la administra el Estado y es arrendada principalmente por pequeños productores. Entonces estos pequeños productores abrieron las puertas y nos destinaron 0,15 hectáreas, una parcela bastante marginal como se ve en la imagen, para hacer esta pequeña experiencia. El manejo agroecológico consistió en la preparación de los bordos igual que el convencional, inicialmente, solo que se usaba como abono de base, guano de cabra. Las plantas emergentes del entrebordo se controlaban con motoguadaña, cosa de lograr con 2 cortes una cobertura verde permanente. Y se utilizó un bioinsumo, un supermagro a base de harina de roca, una aplicación semanal debido a las condiciones marginales del lotecito, ya que se usó un híbrido comercial porque no existen variedades adaptadas a la zona de manera comercial. O sea, el productor, si quiere plantar, únicamente tiene a su alcance híbridos comerciales de alta producción. Luego, hay una parcela con manejo convencional al lado, entonces lo que hacíamos es ir cada 2 semanas, una semana, dependiendo de la disponibilidad de vehículos, a visitar a estos productores y recorríamos los 2 lotes y veíamos la sanidad general a grandes rasgos y llevamos los registros de costo y de ingreso de los 2 lotes, todo se llevó a hectáreas. Y se pactó con los productores de que si era necesario hacer alguna aplicación de agroquímicos por alguna plaga emergente, que se la iba a hacer, nos tenían que avisar, y bueno, en ese momento terminábamos el registro de datos, porque los productores no pueden perder cosecha por una experiencia. Entonces, ¿qué obtuvimos como resultado? En los primeros 5 meses de cultivo, la parcela con manejo agroecológico tuvo una sanidad realmente muy buena, solo con el supermagro. Las 4 primeras cosechas las obtuvimos sin ningún tipo de aplicación. Cuando hicimos monitoreo de trips, en el lote agroecológico se encontraba casi nada o sea, habían muy pocas flores con un solo trip, y después no había trips, y en el resto de las flores habían unas pequeñas hormigas que aparentemente ocupaban el lugar de esos trips. Entonces esta parcela no tuvo problema de peste negra. La parcela de al lado con manejo convencional había más de un trip por flor que veíamos, y tuvo muchos problemas con peste negra. A pesar de eso, hay que destacar que, como era una parcela marginal, el productor utilizó el poco guano que le sobró de su parcela convencional, que es a donde él más le ponía pila. Las mangueras también se usaron lo que sobraba, las plantas también se usaban las que sobraban, o sea, las peorcitas. Como había problema de riego, cuando la bomba andaba se regaba primero la parcela convencional, se la dejaba estresar, como se ve en la foto. Se hizo el tutorado de las plantas al último, cuando las plantas ya estaban volcadas sobre el suelo, y muchas veces se dejaba madurar el fruto sobre la planta porque no había mano de obra para la cosecha, entonces estas plantas sufrieron muchísimo estrés. Eso las llevó a que empiecen a tener oidio, y ahí el productor tuvo que aplicar y cortamos el registro de los datos. ¿Qué obtuvimos como resultado económico? Que los costos de producción iniciales son bastante parecidos, esta reducción de $500 frente al manejo convencionales, que no usamos agroquímicos, entonces el productor se ahorró $500. Pero después cosechó 200 cajones menos comparado con el convencional en los primeros 5 meses, y entonces el agroecológico tuvo un negativo de $170 comparado con el manejo convencional. Como conclusión, entonces, sabiendo que partimos de variedades híbridas de alta producción y que los costos iniciales de preparación de suelo son parecidos, se necesita combinar otros bioinsumos para nutrir esas plantas y poder controlar algunas plagas emergentes, así poder sacar un rendimiento mayor que se equipare al del manejo convencional.
Después al otro año el manejo del suelo ya es mucho más reducido, se trabaja solo el bordo, entonces el costo de preparación del suelo reduce significativamente, eso lo vamos a seguir siguiendo. Y entonces se espera que si le damos más atención, no dejamos todo para el último, combinamos algún otro insumo biológico para nutrir y mantener sana la planta, y preparamos el suelo de forma más económica y menos destructiva y aplicamos otras técnicas como rotación, esperamos con el tiempo poder alcanzar el margen neto del convencional y superarlo. Eso es lo que se espera y se obtuvo en esta experiencia. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Bueno, ahora va a seguir Javier Bautista, que va a presentar también un trabajo de control de Meloidogine mediante cepas autóctonas de tricoderma, acciones de laboratorio. Adelante, ahí está. Ya se ve ¿Se ve bien? ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí. Sí. Bueno, el título del trabajo es Control de Meloidogine mediante cepas locales de tricoderma bajo condiciones de laboratorio Jujuy, Argentina. En sí, bueno, tenemos que los nemátodos del género Meloidogine son uno de los nemátodos de mayor importancia a nivel mundial debido, bueno, a las pérdidas que produce en diversos tipos de cultivos, ¿no? Por otra parte, además tenemos que el daño causado por este tipo de organismos muchas veces pasa muy desapercibido por parte de los productores, y además es una especie polifitófaga, lo cual quiere decir que, bueno, estos organismos no solamente se encuentran asociados a lo que es el cultivo de poroto, sino a otros cultivos de importancia económica como el tomate, el pimiento, o cultivos industriales como el tabaco y el algodón. En la actualidad en sí se disponen diversas prácticas de control. Sabemos que una de las que más predomina es el control químico, pero bueno, también tenemos otras alternativas biológicas como ser el uso de extractos vegetales, y otro, lo que en este caso va a ser empleando lo que son las cepas nativas de tricoderma. Con lo que es la parte metodológica, entonces se tomaron lo que son las raíces infectadas de nemato del género Meloidogine, pero bueno, previo a esto, bueno, la Facultad de Ciencia Agraria de la Universidad Nacional de Jujuy cuenta con un pequeño invernadero en donde, bueno, disponemos de todo lo que es el material vivo que nosotros necesitamos para poder realizar lo que es el trabajo. Este material vivo en sí es aportado por la directora de mi trabajo, que es la ingeniera Claudia Gallardo, y que, bueno, viene trabajando durante muchos años con este tipo de organismos. Entonces, tomamos lo que son las raíces infectadas, lo llevamos lo que es al laboratorio de zoología agrícola, y mediante una técnica de centrifugación se empiezan a obtener lo que son los huevos y formas juveniles. Por otra parte, también se trabajó con 4 cepas nativas de tricoderma. 2 cepas fueron aisladas de 2 lotes que se dedicaba exclusivamente al cultivo de poroto, y las otras 2 cepas eran reactivadas del laboratorio de fitopatología de la misma facultad. Se preparó lo que es una suspensión de 3 por dial a 6 conidios por mililitro, y se trabajó con 5 tratamientos. Teníamos lo que es un tratamiento testigo, que incluía lo que es agua destilada estéril, que contenía solamente huevos nada más, y por otra parte lo que son las formas juveniles parasitadas. En el cuadro 1 entonces se puede observar lo que son el porcentaje de huevo parasitado, que vemos que superan lo que es el 50% de parasitismo, mientras que las formas juveniles es inferior a lo que es al 50%. Por otra parte, bueno, habíamos dicho que el testigo solamente incluía lo que son los huevos, que tenía agua destilada estéril. También se cuantificó lo que es el porcentaje de emergencia, lo cual, bueno, ese porcentaje de emergencia de formas juveniles superó lo que es el 80%. Bien, entonces sabemos que este estudio generó lo que es un efecto antagónico por parte de la cepa de tricoderma sobre los huevos y sobre formas juveniles, que más que nada es por la producción de ciertas enzimas líticas
esa enzima lítica producida por la cepa de tricoderma permite lo que es la degradación de esos huevos y la pared celular de las formas juveniles, y una vez degradada lo que son esas paredes, permite lo que es la penetración al interior del huevo, sino también de la larva. Y de esa manera consumir todo lo que es el contenido celular. Por otra parte, también se debe a la producción de ciertos metabolitos volátiles. Estos metabolitos, a nivel de cuando se hace lo que es el ensayo con huevo, genera lo que es una detención, lo que es el periodo embrional del huevo. Como conclusión tenemos que, bueno, que las 4 cepas empleadas generaron lo que es un efecto parasitario sobre huevo y formas juveniles. Y por otra parte, bueno, son los primeros estudios que se realizan en nuestra provincia de Jujuy. En sí, no solamente esto es llevado a lo que es la parte de laboratorio, sino también que se ha realizado lo que es un trabajo en la parte invernadera. Y bueno, y si más adelante se dan las condiciones, sería bueno hacerlo en lo que es la parte de campo. Gracias. Gracias, Javier. Le vamos a dar la palabra a Omar Cano, a Martín Cano, disculpe, que recién pudo entrar. ¿Lo puedes poner como coanfitrión, Marcos? Sí, Julieta, está como coanfitrión. Ah, bueno. ¿Estás, Martín, como para exponer? No se lo escucha. Hola, Martín. Bueno, podemos seguir y hasta que nos avise que puede comunicarse. Entonces seguimos por Micaela Malaspina, que va a presentar un trabajo sobre la importancia de la composición específica de cultivos de cobertura en la productividad y manejo de vegetación espontánea. Adelante, Micaela. Sí, no tengo habilitada la función de compartir. Ahí ya te habilita Marcos. A ver si puedo... Marcos. Sí, ahí pude. Ahí está. Ahí pude, gracias. Gracias. Hola, ¿se escucha? ¿Hola, se escucha? Ahí se ve completo. No, todavía. ¿Se ve bien ahí? Ahí sí. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Micaela Malaspina y bueno, el trabajo que voy a presentar se titula Composición específica de cultivos de cobertura, importancia en la productividad y manejo de vegetación espontánea. Forma parte de mi trabajo de tesis de maestría, que es dirigido por el doctor Guillermo Chantre y codirigido por el doctor Marco Yanicari. La producción de biomasa de los cultivos de cobertura y su composición específica determina la capacidad de supresión de la vegetación espontánea, principalmente por la competencia de recursos, y bueno, es por esto que el objetivo de este trabajo fue determinar en 2 años de estudio la productividad junto con la composición de diferentes mezclas de cultivos de cobertura y los efectos sobre la producción de biomasa de la vegetación espontánea. El experimento se realizó en el año 2019 y 2020 en la chacra de Barrow, que está ubicada en el partido de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Y bueno, se compararon mezclas simples, que son aquellas que nosotros llamamos así a las conformadas por una especie de gramínea y una especie de leguminosa. En este caso usamos como gramínea avena o centeno, y como leguminosas vicia villosa o vicia sativa. También se comparó mezclas complejas que estaban formadas por las combinaciones de mezclas simples que nombré anteriormente y una especie crucífera que fue la colza. Y además se utilizaron como referencia 2 testigos, uno que llamamos barbecho sucio, en donde no se realizó ningún manejo de la vegetación espontánea,
y un barbecho químico que se aplicaron herbicidas periódicamente durante el ciclo. Al final del ciclo de los cultivos de cobertura, a mediados de octubre, se determinó la productividad de las diferentes mezclas, sus componentes y de la vegetación espontánea otoño-invernal que estaba presente en un marco de 0,5 metros cuadrados. Bueno, como principales resultados, la productividad en el año 2020 fue un 39% mayor respecto al 2019, aproximadamente 9.000 kilos de materia seca por hectárea versus 5.000 kilos, que esto, bueno, podría estar dado por las condiciones climáticas limitantes que fueron en el 2019 mucho más frías y más secas. Bueno, como se puede observar en el gráfico, en barras la producción de biomasa con distintos colores dependiendo de la productividad de cada componente. En el año 2020 no hubo diferencias significativas en la productividad de las diferentes mezclas evaluadas. Mientras que en el año 2019, las mezclas complejas, que eran las que tenían colza y que estaban conformadas por vicia villosa independientemente de la gramínea, presentaron mayor materia seca respecto de las mezclas simples que presentaban vicia sativa. Y además en todas las mezclas, la vicia villosa produjo más materia seca que la vicia sativa. En cuanto a la biomasa espontánea, que está graficado en líneas grises, el cultivo de cobertura redujo entre un 94% y un 98% la biomasa espontánea respecto del barbecho sucio en ambos años de estudio. Y estos valores fueron comparables a los obtenidos en barbecho químico, y en general todas las mezclas presentaron bajos niveles de biomasa. En el año 2019, la mezcla simple, esta que señalo, conformada por avena y vicia villosa, presentó los mayores valores de biomasa espontánea respecto de la mayoría de las mezclas, y a su vez el agregado de colza generó una menor biomasa espontánea respecto de las mezclas simples que no tenían colza. En el caso del año 2020, se encontró que las mezclas complejas a base de centeno vicia villosa y la mezcla simple de esta misma especie con vicia sativa presentaron mayor biomasa espontánea respecto de la mezcla simple avena vicia sativa. Bueno, como principales conclusiones de este trabajo, se destaca que la composición del cultivo de cobertura presentaría una mayor influencia en la producción de biomasa en años con condiciones climáticas limitantes como las imperantes en el año 2019. Además, el agregado de colza aumentaría la productividad y supresión de espontáneas, mientras que vicia villosa mostraría una mayor estabilidad en la producción de materia seca aérea que vicia sativa. Y por último, que las mezclas de cultivos de cobertura permitirían manejar eficazmente a la vegetación espontánea y al mismo tiempo brindar diversos servicios ecosistémicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Micaela. Martín creo que se desconectó nuevamente. Vamos a darle entonces paso a la siguiente, y Martín, si estás por ahí, puedes... Estoy. Ah, ¿estás? Estás. Bueno, entonces vamos con vos, que estabas antes, con el trabajo de experiencia de abonos verdes para recuperar el suelo. ¿Me habilitan, por favor, a Fe Científica a compartir pantalla, o se lo comparten desde la de ustedes, que no está pudiendo compartirla? Martín, por favor. ¿La podés habilitar, Marcos, a Pilar? Ya está habilitado. Ah, ¿Escucha? sí. Hola, hola. Yo no escucho más nada. Yo tengo una malísima conexión.
escucho cortado y bueno, la imagen... Pilar, ¿vos le podés compartir? ¿La ven? ¿La están viendo? Sí, gracias. Todavía no. Bueno, de todas maneras, puedo iniciar para no... Dale, estar un Martín. poco- Bueno, les cuento, la experiencia se realizó en la provincia de Formosa, en la localidad de Las Lomitas, y bueno, desde un inicio planteamos esta experiencia fue en conjunto con el PSA, con el ingeniero Luis Castellán, quien fue, y agradezco, el que me introdujo en la experiencia de Abonos Verdes. Bueno, ahí salió el póster. Si quieren hablo del póster, pero no es el oral. ¿Hola? Es la sesión de póster Ah, de la perdón, obtención de fibra de crotalaria. Vos no Perdón. estabas, pero Bueno. yo te voy a avisar cuando se estén cumpliendo los 5 minutos, porque tenemos menos tiempo en esta sesión. Sí, no hay problema, lo hago rápido. Dale, Bueno, gracias. en ese proceso, en el marco de cultivos de abonos verdes que iniciamos en experiencia, se introdujeron un montón de especies, y dentro de esas especies fue una crotalaria con la intención de cubrir el suelo, después voltearlo. En ese proceso de introducción de especies, las mujeres Wichí, sobre todo, fueron las que vieron como una posibilidad de usar esta fibra crotalaria para el reemplazo de la tradicional de Chauar, que está cada vez más lejos de su acceso. Bueno, por varios motivos. Uno fue la propiedad privada y los alambrados, entonces cada vez quedaba más lejos. A raíz de la introducción de la crotalaria para abonos verdes, bueno, vimos la posibilidad y utilizamos varios métodos para secar la fibra. Uno de los tradicionales, que es formar barbas y dejar secar la fibra, y otro fue el que usaron las mujeres Wichí, de idéntica manera que usan la fibra de Chauar, con lo cual estuvo buenísimo porque fue realmente apropiado el cultivo y apropiada también la técnica de obtención de fibra, cumpliendo prácticamente con las mismas características que el Chauar, con lo cual para mí fue doblemente satisfactorio porque acercábamos a la familia la posibilidad de tener fibra, cubríamos el suelo, lo aireamos, lo nutríamos y además podíamos después de un tiempo sembrar otra cosa con el mismo proyecto de cultivo de abonos verdes para la cobertura. Bueno, sumado a todo eso, las mujeres también y los niños vieron que además de la fibra había un montón de abejas, sobre todo las abejas nativas que se acercaban a las flores para poder obtener el polen y el néctar, con lo cual también fue otra satisfacción de ver que además de la fibra y la cobertura del suelo, la fauna nativa estaba sacando provecho, si querés, de esta nueva oferta. Bueno, como conclusión, la familia vieron que la nueva tecnología que le traíamos, si querés, desde afuera, le traía muchos beneficios, desde
poder sembrar sin que haya llovido, de poder tener fibra al alcance de la mano, y bueno, de poder obtener otros productos como la miel de melipona en cajoncitos cerca de las casas, teniendo la fuente de néctar y de polen ahí. Con lo cual le dio un sentido más a esta introducción, si querés, de especies que no son nativas, pero que, bueno, que hicieron mucho más fácil también la tarea para toda la familia. Y además que le damos descanso a los chaguarales, y ese descanso hace que también la flora nativa se vaya recuperando. Así que bueno, fue increíble el proceso de apropiación de parte de las mujeres, y no sé si todos conocen la zona, pero las familias Wichí tienen como las actividades de género muy marcadas, las actividades que hacen las mujeres, las actividades que hacen los hombres, las chacras de los hombres y las actividades no tan de chacra, más de huerta, y eso son de las mujeres. Acá podríamos tener actividades compartidas y romper un poco esto de Ya las estamos actividades. Ya Dale, estamos dale. el tiempo. Bueno, de las actividades más compartidas, y romper esto de género, ¿no? De las actividades tan marcadas de género. Bueno, les agradezco muchísimo la posibilidad de poder contar esta experiencia. Fue muy valiosa para mí y para las familias. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir a la última exposición, que la va a realizar Omar Medina, sobre el impacto del manejo agrícola sobre los nematodos del suelo en el norte de Salta, Argentina. Ahí pueden ver. Bueno, este trabajo se titula Impacto del manejo agrícola sobre los nematodos del suelo en el norte de Salta, Argentina. Los nematodos son reconocidos como bioindicadores de la salud del suelo. A mayor cantidad y diversidad, se estima que mayor es la sanidad del suelo. Entonces, como sabemos que las prácticas agrícolas muchas veces agreden física y químicamente el suelo, el objetivo de este trabajo fue caracterizar la población y la diversidad de nematodos presentes en distintos sistemas frutihortícolas de la zona de Salta. Y además evaluó la capacidad infectiva de los nematodos entomopatógenos. Lo que hicimos fue muestrear suelos que tenían 2, 5 y 10 años de manejo sustentable. Se tomó muestras tanto del bordo de plantación como del entrebordo de esos manejos. También se tomó muestra de un bananal que tenía 20 años de manejo convencional, que básicamente es un monocultivo de banana porque se queman las montañas con herbicidas. Se tomó muestra de un monte cítrico abandonado, que en esta zona donde el clima es húmedo y cálido, la sucesión ecológica avanza muy rápido, ya estaba hecho un montecito. Y también se tomó muestra de un lote hortícola convencional que tenía 2 años de producción, es decir, el productor volteó un monte cítrico abandonado también de 3 años y sobre ese suelo plantó 2 años hortalizas. Bueno, los nematodos se extrajeron del suelo por la técnica de flotación y centrifugación y se clasificaron según su hábito alimentario. La capacidad infectiva de los nematodos entomopatógenos se determinó contando el número de larvas de Tenebrio molitor en un coleóptero que se infectaban por los nematodos entomopatógenos que habían en cada muestra.
Esas larvas que suponíamos que estaban infectadas las poníamos en trampas blancas y veíamos si emergían o no los entomopatógenos para ver si era positiva o negativa entomopatógeno. ¿Qué obtuvimos como resultado? Se hizo solo un análisis gráfico. Como se puede ver en el gráfico, estas primeras gráficos hasta aquí son del manejo sustentable. Podemos ver que a medida que avanzan en años el manejo sustentable, la población total de nematodes también aumenta. Y viene en bastante equilibrio entre saprófagos, entomopatógenos, depredadores y fitófagos. Vemos también que en el bananal, como es un monocultivo, generalmente como no hay remoción de suelo y la banana tiene un gran aporte de materia orgánica porque se cortan los sedotalios y las hojas, se ve que hay una alta población de nematodes, pero principalmente fitófagos. En el monte cítrico abandonado también se vio una alta población de nemátodos y principalmente entomopatógenos depredadores. Por el contrario, en el lote hortícola convencional con 2 años tuvo el menor número de nemátodes y en su mayoría fitófagos. Entonces, con esto podemos ver que en los lotes donde no hubo remoción de suelo, las poblaciones de nematodes fueron mayores, suponiendo entonces que la población de nematodes del suelo es más sensible a las prácticas agrícolas que agreden el suelo físicamente y no tanto así a las químicas. Porque en todos estos lotes se usan agroquímicos, en los manejos sustentables también. Lo que también pudimos ver es que a medida que aumenta el nivel de materia orgánica en el suelo, aumenta la población de nematodes, saprófagos y bacteriófagos, y se equilibra bastante, o sea, disminuye la población de nematodes fitófagos. En cuanto a la capacidad infectiva, nosotros llamamos capacidad infectiva a la capacidad que tenía esa población de entomopatógeno de la muestra de infectar el mayor número de larvas de tenebrio en el menor tiempo posible. Entonces hicimos varias revisiones. El color naranja es la primera revisión, es decir, a los 5 días de haber puesto las larvas. Se hizo cada 5 días, el amarillo era a los 10, el verde a los 15, el marrón a los 20 y el verde más oscuro a los 25. Entonces vemos que este bordo con manejo sustentable en los 2 primeros años fue el que mayor capacidad infectiva tuvo en el corto plazo. El monte cítrico abandonado y la banana le siguieron. El monte cítrico abandonado infectó el mayor número de larvas en menos tiempo y la banana también. Lo que pasó en estos bordos de manejo convencional que mostraban altas poblaciones de entomopatógenos, pero baja capacidad infectiva, es que en esos bordos se hace solarización, en realidad biofumigación, y hay mayor carga de agroquímicos en el suelo y sales fertilizantes, en comparación de un bordo que recién empezaba. Entonces, como conclusión, primeramente vemos que las prácticas agrícolas afectan la cantidad y diversidad de nematodes del suelo, como así también la capacidad infectiva de los nematodes entomopatógenos. La remoción de suelo quizás es la práctica que más afecta a la población total de nematodes. El aporte de materia orgánica, ya sea con cultivo de servicios como en el manejo sustentable y alguna enmienda orgánica como el guano compost, tiene un efecto muy positivo sobre la población de saprófagos y bacteriófagos y entomopatógenos depredadores, y limita aparentemente el desarrollo de los nematodes fitófagos. Y bueno, con este trabajo se registra por primera vez la diversidad de nematodes del suelo en la localidad de Urundé, y colonia Santa Rosa, de Salta, Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Me piden por favor si podemos hacer una foto con todas las cámaras prendidas antes de pasar a las preguntas, porque va a quedar como registro de cada sesión. Sí. Bueno, sí anda la cámara. A los que les funcione, si quieren poner su cámara. No sé cómo... Ay. A ver qué. Vos podés hacer una captura, Pilar, porque yo lo veo como chiquito. Se hace un print de pantalla, hacemos varios print de pantalla y nos compartimos para que quede guardado.
Sí, pero a mí me sale tu pantalla, te veo a vos solamente, Angélica. Tenés que seleccionar el modo de presentación, pero no importa, no hagas vos el print, hacemos Pilar y yo, por ejemplo. Bueno. Sonrían. Martín, sonreí que estás demasiado serio vos. A ver, un comentario y una pregunta. El comentario es... No se te escucha, Martín. Si es pregunta para alguno de los expositores, si podés escribirla en el chat, entonces las voy a ir leyendo en el orden en que las fueron haciendo. ¿Alguien pudo capturar la pantalla? Angélica, ¿pudiste? Yo logré, yo no sé si la puedo mandar. Vayan a preguntas, Juli, tranquila, yo le pido servicio técnico, si no. Bueno, gracias. Le haces el print de pantalla, directamente te vas a un WhatsApp y lo pegás ahí, te pegas simplemente. Yo ya dejo la parte estética del congreso y vamos a lo medular. Pero esto también es importante para que quede constancia que de verdad estábamos acá, ¿no? Bueno, gracias. Voy a leer. Gracias. Voy a leer las preguntas. La primera era para mí. Pregunta ¿por qué las arañas como indicador y no otra especie? Y la verdad que es una pregunta buena porque nosotros buscando picudos en el algodón, que bueno, el picudo es un insecto que le tienen terror los productores en general y empiezan, ya ven el primer picudo y empiezan a fumigar y después lo hacen cada 15 días. Como nosotros no aplicamos nada, pero monitoreamos picudos, buscando picudos encontramos que en cada bochita había una araña. Entonces, bueno, se nos ocurrió que quizás, más allá de que no se conocen controladores, enemigos naturales del picudo, que quizás las arañas estaban comiendo las larvas de picudo, y por eso nos contactamos con el grupo de Laudelar, que son expertos en control biológico conservativo, pero más que nada en arañas. Y a partir de eso surgió este trabajo en colaboración, donde ellos nos guiaron con la puesta de las trampas, y nosotros hicimos todo el trabajo de campo, y después ellos fueron los que hicieron el análisis de todo, pero nosotras fuimos monitoreando, tenemos todos los bichos, queremos seguir con ese trabajo, pero tenemos todos los bichos en alcohol y arrancamos por las arañas, que fue lo que nos llevó a hacer ese trabajo. Bueno, tengo otra pregunta, 3 preguntas, de nada. Tengo 3 preguntas para Omar que están bastante asociadas. La primera dice, ¿por qué crees que los campesinos son tan resistentes al cambio? Después, si podría ser por la diferencia en 2 cajones menos de rendimiento con el cultivo convencional. ¿Por qué las medidas de evaluación se miden económicamente? Si los campesinos no vieron otras diferencias, ¿y cuáles fueron los aspectos positivos que aprendieron de la experiencia que presentaste con el pimiento? Bueno, con respecto al cambio, yo creo que todo cambio genera un rechazo, ¿no? De salir de la comodidad de siempre a hacer algo totalmente distinto. Y más cuando son productores que si no cosechan, la familia entera fracasa. Entonces, y más cuando el que llega a la finca no tiene ningún respaldo empresarial en la camisa y propone alguna técnica distinta, digamos. Entonces, yo creo que es totalmente normal, digamos, que tengan ese rechazo al cambio. Después la otra, no sé si contesté esa pregunta. No sé qué otra era. La otra era si podría ser que ese rechazo al cambio sea por la diferencia de rendimiento de 2 cajones, y por qué las medidas de evaluación fueron económicas, si ellos no vieron otras diferencias entre los 2 sistemas. Fueron 200 cajones de diferencia, ¿no? Uno sacó 700, el agroecológico, por hectárea, y el otro sacó 900. Pero se debió a la limitación de asistencia al lote agroecológico, digamos. El productor es como que me dijo, bueno, mira, esta parcela chiquita es para vos, pero le puso todas las pilas a la convencional, porque lógicamente él vive de eso, digamos, no podíamos pedirle que arriesgue tanto. Entonces lo económico va de vuelta a lo mismo, creo.
Obviamente que yo les hablé de la calidad biológica del alimento, de que esto es un proceso a largo plazo, que el camino de transición se empieza generalmente con resultados quizá no tan buenos, pero año a año, a diferencia del convencional, el agroecológico mejora los resultados, mejora el suelo, cada vez se utiliza menos energía es menos, menos plata que hay que gastar, menos que se contamina. Toda esa teoría uno sí se las cuenta, digamos, pero lo que el productor termina viendo a fin y a cabo es lo económico, porque es un arriendo que generalmente no tiene contrato. Entonces, si no le da rentabilidad en ese año, no sabe si el año que viene va a seguir en esas tierras. Aunque esta finca experimental que la administra el gobierno sí tiene un mayor respaldo, digamos, a diferencia de otros productores que no tienen contrato. Entonces yo creo que lo económico es lo más importante para ellos, porque viven de eso. Bueno, y me avisan que ya estamos en tiempo de finalización, pero por ahí para una última pregunta que hicieron, que es qué método usaron para la recolección y reproducción de tricoderma. Bueno, que nos corten la sala, también agradecer los trabajos increíbles que hubo, y si querés contestarla rápido, Javier, o también Marta, quizás también la puedan, no sé si era para cuál de los dos era, pero me imagino que para Javier. Sí, bueno, en ese caso se tomaron lo que son las muestras y se lo ha procesado mediante lo que es una técnica de diluciones seriadas, que consistía, bueno, pesar una pequeña muestra de ese suelo y diluirlo en distintas concentraciones de agua destilada. Posteriormente, entonces, todo eso se lo llevó a lo que es un medio de cultivo, y como sabemos la gran diversidad que íbamos a tener